Entonces, ¿están viendo pantalla? Sí, señor. Bueno, ahí dice circuitos lógicos combinacionales. Con lo que nosotros ya tenemos aprendido hasta ahora de electrónica digital, nosotros estamos en capacidad de analizar y diseñar cualquiera de los circuitos que están contemplados dentro de los cursos de electrónica digital, como son los circuitos lógicos combinacionales o los secuenciales. Nosotros podríamos mirar primero si quisiéramos los secuenciales. Lo que pasa es que para ver ciertos resultados de los dispositivos de la lógica secuencial necesitamos colocarle algún dispositivo de la lógica combinacional que nos permita mostrar esos resultados de una forma más dinámica. Entonces, por eso se opta normalmente que se mira primero lo que tiene que ver con la lógica combinacional y después la secuencial. Asimismo, para los dispositivos de la lógica combinacional, entonces nosotros podríamos mirar cualquiera de los diferentes dispositivos que están relacionados dentro de ese conjunto. Entonces, hay un orden ahí, empezando con el codificador, y se van viendo otros elementos hasta llegar al último elemento, que es el circuito aritmético. Nosotros podríamos mirar cualquiera de esos 7 que están propuestos ahí, sin ningún inconveniente, podríamos entender, podríamos entenderlo en cualquier orden. Pero pues yo propongo ese orden por la forma como normalmente se conectan esos dispositivos en los sistemas digitales. Entonces esa es la razón por la cual planteo codificador, después multiplexor, después comparador de multiplexor, de magnitud, convertidor de código y circuito aritmético. El ser humano, para estudiar los diferentes dispositivos digitales, entonces los clasificó en los grupos combinacionales y secuenciales. Los circuitos lógicos combinacionales son aquellos que se corresponden más o menos con circuitos que nosotros hemos visto hasta ahora. O sea, toda esa cantidad de circuitos que hemos propuesto en los diferentes temas que hemos visto para aprender sobre electrónica digital, todo eso es lógica combinacional. Entonces, cualquier de esos circuitos que hemos propuesto es un circuito de la lógica combinacional. Son dispositivos que no tienen memoria. Son los dispositivos cuya salida cambia muy rápido como respuesta a los cambios en las entradas. Pero no tienen memoria y eso hace mucha falta en electrónica digital. Los circuitos secuenciales, entonces, cumplen con esa característica que tienen memoria, pero entonces no son tan rápidos como los combinacionales, son un poco más lentos. De todas maneras, aunque sean un poco más lentos, son unos dispositivos muy importantes en el trabajo con la electrónica digital. Difícilmente encontramos un sistema implementado únicamente con dispositivos de lógica combinacional o con dispositivos de lógica secuencial. Siempre van acompañados unos con otros. Bueno, de acuerdo con esa introducción, entonces aquí nosotros tenemos lo que es el codificador como primer elemento dentro de los dispositivos lógicos combinacionales. Este codificador es un dispositivo que tiene que ver con algo que nosotros ya vimos en la electrónica digital y es el dispositivo que hace la conversión de cualquier base a binario. Entonces, si nosotros necesitamos en una calculadora colocar los 10 dígitos decimales a binario, tenemos que usar un codificador. Si en una máquina de cómputo nosotros queremos escribir un documento, entonces las letras con las cuales nosotros escribimos el documento debemos proporcionarlas en forma binaria. Por eso vimos el famoso código ASCII. Entonces, pues necesitamos un codificador para que haga la conversión de esas letras a bits o a binario.
Entonces, por eso lo propongo de primero, porque desde el punto de vista de interfaz gráfica en un sistema digital, es el primer elemento de la cadena, por decirlo así. Nosotros tenemos un teclado, del teclado entonces mandamos la información al codificador y el codificador entrega como resultado bit a cambio de las diferentes cosas que nosotros hemos propuesto a través del teclado. Entonces, ese es un codificador, no se les olvide. Convierte de cualquier base a binario, de decimal a binario, de octal a binario, de base 4 binario, o de ASCII a binario y cosas por el estilo. Los tenemos de dos tipos. Un codificador que fue el primero que se hizo, que se llama sin prioridad. Ahorita miraremos qué eso es la prioridad. Y otro que se llama con prioridad. Entonces, esos son los dos tipos de codificadores que nosotros manejamos, pero realmente lo que conseguimos comercialmente, lo que normalmente usamos siempre es el codificador con prioridad. Después de eso, entonces viene el decodificador. Mire que entre codificador y decodificador la diferencia son estas dos letras. Siempre que nosotros encontremos un dispositivo que empieza con las letras D y E, ese dispositivo hace lo contrario de lo que hace el dispositivo que está referenciado inmediatamente después de esas dos letras. O sea, el decodificador hace lo contrario de lo que hace el codificador. Si el codificador convierte de cualquier base a binario, el decodificador convierte de binario a cualquier base. Entonces, dense cuenta que estos son elementos que tienen que ver con sistemas numéricos, que fue lo primero que vimos en el curso. Entonces, hay que tener dispositivos que sean capaces de hacer esas conversiones entre lenguaje humano, que es el BCD, el decimal, a lenguaje de máquina, que es el binario, o el decodificador, que es el lenguaje de máquina al lenguaje humano. De decodificador encontramos nosotros también dos tipos. Un decodificador que se llama lógico y un decodificador que se llama manejador de display. Entonces, el decodificador lógico, pues entonces convierte de binario a cualquier otra base y entrega la información para que nosotros la observemos mediante algún elemento que normalmente puede ser un dioLED. El decodificador manejador de display, como lo indica manejador de display, entonces muestra la información a través de un dispositivo que conoce en forma general como display, que es un arreglo de varios diodos LED colocados geométricamente de cierta forma para que nosotros podamos ver en él números, básicamente números, pero hay display mucho más completos donde nosotros podemos ver números, letras, signos de puntuación y todas las cosas posibles que hay en un teclado, una máquina de cómputo. Bien. Después tenemos como tercer elemento el multiplexor. El multiplexor es un dispositivo que no aplica a ninguna de las cosas que hasta ahora hemos visto, pero que seguramente es muy interesante. Es el más versátil de todos los dispositivos de la lógica combinacional. Con ese dispositivo nosotros podemos implementar cualquier otro de la lógica combinacional. Y después viene este, que lo llaman también demultiplexor. Este demultiplexor hace lo contrario de lo que hace el multiplexor. En su momento veremos qué hace un multiplexor y también aprenderemos entonces qué hace el demultiplexor. Después viene otro elemento que llama un comparador de magnitud, que lo que hace es comparar dos números binarios en términos de su magnitud y, por ejemplo, decirnos si estos dos números binarios son iguales o si el uno es mayor que el otro o si el otro es menor que el otro. Entonces hace esos tres tipos de comparaciones, de igualdad, de mayor que y de menor que. Después viene este convertidor de código.
Este convertidor de código también es un dispositivo que nosotros ya vimos dentro de lo que hemos visto de la electrónica digital. Entonces convierte de un código binario a otro código binario. Entonces, si nosotros queremos ir de binario a BCD, debemos hacerlo a través del convertidor de código. Si queremos hacer un convertidor de código, por ejemplo, binario BCD natural a exceso de 3, tenemos que usar un convertidor de código. Si queremos un convertidor de código, por ejemplo, de binario a gray, entonces necesitamos un convertidor de código, o el inverso, de gray a binario. Y por último, se plantean los circuitos aritméticos, que son los encargados de realizar operaciones con número binario. Entonces, estos 7 elementos son los que normalmente están contemplados a nivel mundial como los dispositivos de la lógica combinacional. Seguramente hay otras cosas muy particulares, pero como su nombre lo indica, son muy particulares, no son generales. Los generales son estos que estamos viendo acá, y entonces por eso los que normalmente referencian son estos 7. Entonces, estos son los dispositivos que debemos nosotros aprender dentro de la lógica combinacional. Para obtener una idea de cómo nosotros podemos usar algunos de estos dispositivos dentro de un sistema de cómputo bien sencillito, entonces yo propongo aquí una presentación de un elemental sistema digital que es una calculadora. Entonces aquí aparece el primer elemento, que es el teclado, donde están los dígitos decimales y otras cosas como signos de operación, los 4 básicos, por ejemplo, raíces cuadradas, por ejemplo, porcentaje, cosas por el estilo. Entonces, pero muestro solamente los dígitos decimales. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es entregarle esta información, que es el lenguaje humano, los dígitos del 0 al 9, a un dispositivo para que lo convierta al lenguaje de máquina, que son bits. Ese dispositivo es el codificador, miren. ¿Sí? Entonces entra la información decimal y aquí en la salida entrega bits, tantos bits como sea necesario. Después, esos bits se necesita hacer operaciones aritméticas entre ellos. Entonces le entregamos esos bits a otro circuito, que es el circuito aritmético. El circuito aritmético realiza operaciones de suma, resta, multiplicación, división, otras cosas, y el resultado lo entrega en binario. Pero todos los seres humanos no están preparados para saber sobre números binarios. Entonces hay que volverlos a convertir a decimales. Por esa razón, la información del circuito aritmético, los bits, se entrega a un decodificador que se encarga de convertir esos bits en números decimales otra vez. Y después esa información se le entrega a un dispositivo conocido como display, que es lo que le estoy mostrando. Esto se conoce como un display de 7 segmentos porque internamente tiene 7 diodos LED. Cada línea negrita de estas que ustedes ven aquí con los nombres A, B, C, D, E, F y G son diodos LED. Están ubicados geométricamente dentro del display, organizados de esa forma para que cuando nosotros hagamos iluminar algunos de esos diodos podamos ver es un dígito decimal. Entonces, con esta estructura nosotros podemos ver los dígitos del 0 al 9. Cuando el display está formado por 7 segmentos, pero hay displays de más de 7 segmentos, los generales son de 15 segmentos, donde nosotros podemos ver números, letras, signos de puntuación y otras cosas. Entonces, por ahora quedémonos solamente en este elemento básico para ver dígitos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí utilizamos algunos de los dispositivos de la lógica combinacional. Pero en la vida real no es posible obtener un dispositivo únicamente con dispositivos de la lógica combinacional. Necesitamos el apoyo de la lógica secuencial.
Entonces, el primer elemento de lógica secuencial que nosotros encontramos lo tenemos aquí, a la salida del codificador. Cuando miremos el codificador vamos a ver por qué necesitamos aquí un circuito secuencial, que es este cuadrito que les acabo de mencionar. Entonces el codificador convierte los decimales a binario y una vez que se hace esa conversión de decimal a binario, esos bits se entregan a un circuito secuencial que memoriza la información, conocido como memoria. ¿Sí? Después de que está ahí, esa información se le entrega al circuito aritmético. Aquí dentro del circuito aritmético también tenemos nosotros lógica secuencial, que la voy a presentar de esta manera. Este rectángulo que dibujé ahí y este otro es lógica secuencial. Necesitamos esa lógica secuencial para hacer las operaciones respectivas y retener la información que va entregando el circuito aritmético. Y después, desde alguno de estos dos circuitos lógicos secuenciales, nosotros le entregamos la información al decodificador y el decodificador se la entrega al display. Entonces, esta es la forma básica, fundamental, como nosotros más o menos debemos entender cómo en un sistema digital están aplicados los dispositivos de la lógica combinacional, que son estos tres, y de la lógica secuencial, que es lo que yo le agrego aquí, para poder obtener información en ese sistema. Bien, así las cosas, entonces, pues, esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta para entender el por qué debemos mirar esos dispositivos enumerados allá dentro de la lógica combinacional. Y entonces, de acuerdo a este orden que presenta este gráfico, codificador es el primer elemento que yo propongo para el análisis. Bien, estos temas de los circuitos lógicos combinacionales, nosotros los podemos mirar, por ejemplo, en el libro del profesor Tosi en el capítulo 9. En la sección anterior a 9.4, el autor, el profesor Tosi, trabaja todo lo que tiene que ver con los decodificadores, el decodificador lógico y manejador de display. Y después de haber visto eso, entonces toca los codificadores. Entonces yo voy a mirar primero los codificadores y después los decodificadores. Bien, después si nosotros miramos el libro del profesor Wackerly, entonces en el capítulo 5, no en el capítulo 9, sino en el 5, trata los dispositivos de la lógica combinacional. Entonces, también antes del codificador propone el decodificador y después de haber visto unas cuantas cosas de los decodificadores, ahora sí toma el tema de los codificadores. Asimismo lo presentarán en otros autores. Por ejemplo, el profesor Floyd, él no arranca con decodificadores, arranca con circuitos aritméticos, si no estoy mal. ¿Sí? Y cosas por el estilo. Entonces, pues cada autor propone las cosas de acuerdo a como le parece oportuno. Bien, así las cosas, entonces miremos acerca del codificador. Entonces, habíamos visto que los codificadores convierten de cualquier base a binario. Aquí yo entonces les propongo como ejemplo para entender esto de los codificadores, les propongo el diseño de un codificador sin prioridad, mírelo, de octal a binario, de octal a binario. O sea, vamos a convertir de base 8 a base 2, con entradas activas en bajo y salidas activas en bajo. Miren que aquí aparecen unos conceptos que no habíamos visto antes. Esto de entradas activas en bajo y salidas activas en alto. Entonces, son unas cosas que debemos tener en cuenta porque
Muchos de los dispositivos de la lógica combinacional los proponen con ese tipo de literatura. Entonces, por ejemplo, todos los codificadores que nosotros conseguimos comercialmente tienen entradas activas en bajo y salidas activas en bajo. Lo de las entradas activas en bajo, pues es algo que más luego les explicaré el por qué. Normalmente son hechos con entradas activas en bajo. Y las salidas activas en bajo, pues pueden ser lo normal, pero también podrían ser activas en alto. Sin embargo, vuelvo y les repito, todos los diseñan y los construyen con entrada y salida activas en bajo. El autor, el profesor Tosi, propone en primera instancia un codificador con entradas activas en bajo y salidas activas en alto. Eso es lo que yo estoy reproduciendo. Bien, entonces, primer elemento de juicio que no habíamos visto hasta ahora, que son el nivel de actividad de entradas y de salidas. Y hay otra cosa que debemos aplicar, por ejemplo, el caso de este codificador en particular, consistente en que en esos dispositivos solo se activa una entrada a la vez, una entrada a la vez. No se deben activar simultáneamente varias entradas. ¿Para qué hacemos eso de que se activa solamente una entrada a la vez? Para que la tabla de verdad sea mucho más sencilla. Recuerde que nosotros aprendimos, por ejemplo, que si tenemos un sistema digital el cual tiene 4 entradas, entonces el número de combinaciones que nosotros podemos hacer con esas entradas es igual a 2, porque estamos hablando de binario, elevado a la 4. Eso daría una tabla de verdad con 16 combinaciones para las variables de entrada. Aquí ven ustedes las variables de entrada. Aquí en este caso nosotros tenemos 8 entradas porque es de octal a binario. Entonces, en el sistema octal hay 8 dígitos, del 0 al 7. Entonces, si nosotros trabajáramos como hemos aprendido las tablas de verdad, entonces diríamos que n es igual a 2 a la 8, 256 combinaciones. Pero resulta que el codificador lo planteamos solamente con 8 combinaciones. Entonces, ¿por qué eso así? Pues porque consideramos que el codificador nunca activamos en él más de una entrada simultáneamente. Piensen ustedes en la calculadora. Simplemente ustedes cogen la calculadora para hacer una operación aritmética. Y entonces ustedes, si van a hacer la operación, por ejemplo, 75 por 82, ¿qué hacemos nosotros? Metemos primero el multiplicando y metemos cada dígito de 1 en 1. No los metemos los dos al mismo tiempo. Primero digitamos el 5, después digitamos el 7. Y para meter el multiplicador hacemos lo mismo. Primero el 2 y después el 8. No los metemos los dos al mismo tiempo. Si nosotros pensáramos con 2 dedos, en el caso del multiplicando, meter los dígitos 7 y 5 al mismo tiempo, la máquina no hace eso. De todas maneras, habrá alguno que se digita primero. Y ese es el primero que entra a la máquina. Después tendremos entonces que meter el 7. Y así sucesivamente si los números que vamos a operar son más grandes. De 1 en 1. Entonces, por eso esta segunda cosa de que nunca se activa más de una entrada a la vez. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. Usted me dijo que en base 8 deberían haber 8 entradas, ¿verdad? Sí, señor. En la bueno, en las entradas hay 7. Sí, ¿Por señor. qué, por qué eso? Es lo que les voy a explicar ahora. O sea, Ah, ok. ¿qué entrada falta?
Usted A0. mira, falta la entrada correspondiente al dígito 0, ¿sí o no? Mire que Sí, la entrada señor. la llaman A, pero le Ujú. colocan el subíndice correspondiente del dígito al que corresponde cada entrada, porque en la entrada tenemos el sistema de numeración octal, mire, octal, 8. Entonces por eso está A1 hasta A7. Esta entrada corresponde al dígito 7, esta corresponde al dígito 4, esta corresponde al dígito 1, ¿sí? Pero no está la entrada A0, correspondiente al dígito 0. Resulta que en el diseño de estos dispositivos nosotros podemos producir el 0 en la salida en forma binaria sin necesidad de actuar con la entrada 0. ¿Sí? Ahorita les voy a indicar cómo se hace eso. Entonces, eso es lo que yo les decía a ustedes. Con el caso de la calculadora, nunca metemos varios dígitos al mismo tiempo en la calculadora. Si ustedes cogen el teléfono celular, por ejemplo, y van a marcar un número de alguna persona que necesitan contactar, también meten los 10 dígitos de uno en uno y así sucesivamente. Sí. Si vamos a escribir un texto, porque se trata de una máquina de cómputo más inteligente que una calculadora, entonces también las letras de cada palabra del texto las vamos metiendo de una en forma secuencial. Entonces estamos viendo que el circuito que realiza la operación de convertir esa información en binario, ¿sí? Entonces nunca activaremos más de una entrada a la vez. Esa es la razón por la cual nosotros presentamos esta tabla de verdad simplificada y lo hacemos para simplificar el trabajo. Entonces les doy dos ejemplos de la vida real para que ustedes den cuenta que evidentemente lo que hacemos es en la entrada activar una sola entrada simultáneamente para ver el trabajo del dispositivo conocido como codificador. Bien. Una vez que entonces tenemos claras esas dos cosas, primero, nivel de actividad de entrada y salida, y segundo, que no se activa más de una entrada a la vez, entonces lo primero que nosotros hacemos es plantear la tabla de verdad. Eso es lo que aprendimos cuando aprendimos a diseñar. Del enunciado del problema que nos lo dieron aquí, diseñar un codificador de octal a binario con entradas activas en bajo y salidas activas en alto. Con ese enunciado entonces planteamos nosotros el asunto. Nosotros podemos primero, antes de dedicarnos a esto, analizar en forma general el codificador. Para ello, entonces nos venimos aquí al libro del profesor Tosi, por ejemplo, donde nos muestra el codificador y nos dice que un codificador en forma general tiene este símbolo lógico. Este es el símbolo lógico de cualquier codificador, ¿sí? Entonces, es lo que normalmente nosotros hacemos para arrancar nuestro diseño. Colocamos una figurita con el circuito que necesitamos. Entonces, del lado izquierdo están las entradas. Usted da cuenta que este autor la llama con la letra A o la variable A y les coloca el subíndice correspondiente al dígito, correspondiente al sistema de numeración que vamos a aplicar en la entrada del codificador. ¿Sí? Entonces aquí no dicen que es octal, sino en forma general. Por eso las entradas las llaman desde A0 hasta A sub M-1. ¿Sí? Entonces, si es 10, pues sería 10 menos 1, 9. Si es base 12, pues sería hasta A la 12 menos 1, 11. Si es base 16 hexadecimal, entonces hasta la base, hasta la letra correspondiente a la F. Y así sucesivamente.
Las salidas, entonces también las proponen con la letra O de salida, output, y el subíndice correspondiente indicándonos el peso de ese bit, porque recuerden que la salida es binaria. Entonces, esta salida que está marcada O sub 0 es la salida que tiene el valor 2 a la 0. El binario que está marcado sub 1 tiene el peso 2 a la 1, 2 a la 2 y así sucesivamente, hasta 2 a la n a la menos 1. Si es octal, pues son 3 salidas solamente. Si es decimal, son 4. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, este es el esquema general. Algunos autores dicen, el codificador es un dispositivo que tiene, y lo marcan así. M entradas, M de esta M, miren. Y aquí nos dice que tiene N salidas. ¿De dónde sacan esas N salidas? Mírenlas aquí. Entonces es un dispositivo de M entradas y N salidas. Donde se debe cumplir una inecuación que el número de entradas M debe ser menor o igual que 2 elevado al número de salidas. Esa es la condición que debe cumplir en esta simbología para nosotros garantizar que se trata de un codificador, que se cumple esto. Hablemos del codificador de octal a binario, que es el que tenemos planteado para el diseño. Entonces, si es octal, M es 8. 8, que es el número de entrada, debe ser menor o igual al binario 2, porque pasa a binario elevado a 3, porque son 3 salidas. Con 3 binarios nosotros representamos cada dígito octal, aprendimos hace un rato. Por lo tanto, 8, qué porquería de 8. Es igual a 8. Se cumple la inecuación desde el punto de vista del igual. Pero, por ejemplo, si vamos de un codificador de decimal a binario, entonces M es 10. 10 tiene que ser menor o igual al binario 2 elevado a la 4. Porque para representar los 10 dígitos del sistema de numeración decimal necesitamos 4 bits. Con el 8 y con el 9 se gastan 4 bits. Esto va a 8 bits, a 4 bits, perdón. Por lo tanto, 10 es menor que 16. Entonces, también se cumple la inecuación por el lado del menor, no por el lado del igual. Entonces, evidentemente, ese dispositivo presentado aquí como símbolo lógico general de un codificador, pues se corresponde al codificador. Una vez que nosotros tenemos aprendido esta regla general, que tiene varias entradas que las podemos llamar con M o con A0 hasta al M-1, y varias salidas que podemos llamar con N o con varias salidas o con salidas O con su índice respectivo de acuerdo al peso que tiene cada bit. Entonces ya tenemos entendido claramente cómo es el codificador. Y una vez que tenemos entendido cómo es el codificador en forma general, lo particularizamos. Lo particularizamos diseñando el uno o el otro o el otro. Todas así las cosas, ahora sí, miremos el diseño, ya que tenemos vista la generalidad del codificador.
El autor aquí plantea el diseño que yo les propongo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, está la tabla de verdad que yo les propuse. Aquí tienen la entrada 0, pero miren que la entrada de 0 propone cualquier valor. X quiere decir condición no importa. Las condiciones no importan, no solamente nosotros las tenemos en la salida, como ya aprendimos, podemos tenerlas también en las entradas. Entonces, al final de cuentas, nosotros concluimos que esta entrada 0 no es necesaria en el circuito. Podemos proveer el 0 binario en la salida sin necesidad de esa entrada. Ahorita aprendemos cómo. Entonces no es necesaria. Por eso yo cogí esta tabla y la reproduje a partir de A1 hasta A7. Entonces no tiene A0, porque esa entrada no es necesaria. Y tenemos las tres salidas binarias en su orden: LSB para la salida 0 y MSB para la salida sub 2. Bien, así las cosas. Entonces, de acuerdo con esta tabla, nosotros de ahí debemos obtener las ecuaciones para las tres salidas. Pero si nosotros miramos aquí, no hay ninguna ecuación, ¿sí? Entonces, pues, ¿de dónde sale el circuito? Para nosotros poder decir, hombre, este circuito es el correspondiente a esa tabla de verdad. Entonces, miren, propone la tabla de verdad y de una vez propone el circuito. No hay ecuaciones. Entonces, yo considero oportuno que debemos plantear las ecuaciones para saber el porqué de este circuito. Entonces, para ello, miramos nuevamente nuestro documento. Aquí está. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos ahí, lo primero que nosotros podríamos hacer es plantear el símbolo lógico de este codificador. Entonces, según lo que aprendimos, lo voy a plantear aquí. Entonces, nos dijeron que el dispositivo tiene entradas activas en bajo. Entonces, esas entradas activas en bajo, nosotros las ponemos en el símbolo lógico poniéndole esas burbujitas. Eso quiere decir activas en bajo. Entonces, digamos que esta es la entrada. Usemos la variable a sub 0. No la vamos a usar, pero planteémosla ahí. Esta es la siguiente entrada correspondiente al dígito 1. Esta es la siguiente entrada correspondiente al dígito 2. Y esta es la última entrada correspondiente al dígito 7. El dispositivo recibe cualquiera de estos 8 dígitos y entrega 3 bits. Perdón. Como las salidas son activas en alto, no planteamos la burbujita. Las burbujitas se plantean cuando salidas o entradas o una o la otra son activas en bajo. Aquí tenemos entonces la salida de menor peso o LSB o sub 0. Aquí está la salida de siguiente peso o sub 1. Y aquí está la salida del siguiente peso o MSB, salida 2. Entonces, este es el símbolo lógico del codificador que tenemos aquí enunciado antes de esta tabla o representado mediante esta tabla. ¿Sí? A la hora de nosotros terminar el diseño, nos vamos a encontrar con que, aquí la volví a cagar, perdónenme la expresión, pinté burbuja y no hay que pintar burbuja porque
salidas activas en alto. Burbuja en la entrada, pero no en la salida. Entonces, cuando nosotros terminemos el diseño, vamos a encontrar que las entradas tienen todas un inversor. Estas burbujas representan la compuerta no. Como yo les había dicho a ustedes, la compuerta no, la burbuja puede estar representando a todas las compuertas y no hay necesidad de dibujar el símbolo completo de la compuerta. Entonces, esa es la idea. Bien, así las cosas. Una vez que tenemos el símbolo lógico del dispositivo, planteamos la tabla. Entonces, no planteamos la entrada 0 porque no la necesitamos. Vamos a hacerle aquí una cosa así. Y vamos a decirle que no es necesaria. ¿Sí? Entonces, A1, A2, A3, hasta A7. Y entonces nos venimos con la primera fila. La primera fila es esto. Todas las entradas desde A1 hasta A7 están en 1. Pero mire que nos dijeron que las entradas son activas en bajo. ¿Sí? Para activar una entrada esa debemos hacer que esa entrada se coloque en 0 o nosotros le ponemos un 0. Pero si nosotros le colocamos un 1, quiere decir que las entradas están desactivadas. Si las entradas están desactivadas, las salidas quedan desactivadas. Mírenla. Como son activas en alto, entonces cuando están desactivadas, se colocan en 0. Así como si las entradas son activas en bajo, pero les ponemos un 1, están desactivadas. Entonces, para el caso de la salida, si las salidas son activas en alto, pero están desactivadas, entonces el circuito entrega en esa salida un 0. Y esto es lo que ustedes ven aquí. Si todas las entradas están desactivadas, las entradas del codificador, todas las salidas quedan desactivadas. Y miren que 0, 0, 0 simplemente corresponde al decimal 0. Entonces, miren, obtuvimos en el codificador el binario correspondiente al decimal 0 o al octal 0, perdón, sin necesidad de activar una entrada 0. Entonces, por eso dice, no se necesita. Por eso no se plantea en esta tabla. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros entendimos esa primera parte, entonces venimos al segundo renglón. Decimos, ahora en la entrada 1, aquí en esta, colocamos un 0. ¿Cómo hacemos eso? Mandamos esa entrada a tierra, o sea, digamos que la 7. La mandamos al punto de 0 voltios del circuito. ¿Sí? ¿Cómo lo logramos? Bueno, vamos a aprender más luego de cómo hacemos eso, de ponerla en 0 o ponerla en 1. Entonces, esta entrada que mandó al punto 0 del circuito, que será la entrada 1, porque estamos hablando de la entrada 1, la representamos con el bit 0. Pero todas las demás quedan desactivadas, miren, porque aprendimos que en el codificador solamente se activa una entrada a la vez. Cuando nosotros hacemos eso, como hay una entrada activada, entonces el codificador funciona de tal manera que en la salida entrega el binario de la entrada que activamos. Si entregamos activamos la entrada 1, en la salida aparece el binario correspondiente al octal 1, miren. 0, 0, 1. Después entonces venimos aquí al siguiente renglón y ahora activamos la entrada 2. Cogemos la entrada 2 y la mandamos al punto de 0 voltios del circuito. Claro. Tienen una pregunta. Y se ha desactivado la entrada 1. Cuénteme. Usted desactivó hace rato la entrada 1 y en el dibujo puso que mandaba A7 a tierra. ¿No sería A1 a tierra? Sí, lo que pasa es que yo les dije, hagamos que cuenta que la 7 es la 1 porque aquí no tenía Ya. espacio para poner la tierra. ¿Sí? Ya, listo, Por listo. favor, estén despiertos a lo que yo les esté hablando para que entiendan lo que les estoy diciendo. Listo, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora activamos la entrada 2. Mira, ahora sí marqué la 2 a tierra y suelto la 1.
porque nunca se activan dos entradas a la vez o más, una solamente, de una en una. Bien, entonces como está activado el dígito 2, la salida debe entregar el binario del 2. Si ustedes miran, este binario 010 corresponde al dígito 2. Después nos venimos al 3. Entonces ahora cogemos la entrada 3 que no la presenté aquí y la mandamos a 0 voltios y desactivamos la entrada 2. Entonces A3 en 0 y todas las demás en 1, desactivada. La salida del codificador entrega este binario en su salida 011 y eso corresponde al 3. Y así vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando hasta que llegamos al 7. Entonces, aquí tenemos la entrada 7, ahora sí, la activamos colocándola a 0 voltios. Y antes de eso, la otra entrada que estuviera activada se desactiva. Entonces, esta entrada activada o colocada en 0 hace que la salida entregue niveles lógicos que responden al octal 7. Miren. Entonces, ustedes ven aquí que estos binarios en la salida simplemente corresponden al octal que hemos activado en la entrada. De esa forma estamos convirtiendo estos dígitos octales del 1 al 7 en binario, que es lo que necesitamos. Porque esta información binaria es la que necesita la máquina para poder entender y hacer lo que nosotros queremos que haga. Bien, una vez que tenemos la tabla, el siguiente paso entonces es obtener las ecuaciones de las tres salidas. Entonces nosotros venimos aquí para la salida 0, por ejemplo. Y nos decimos, bueno, ¿con qué diseñamos? ¿Con los ceros o con los unos? Si nosotros decimos, bueno, diseñamos con los unos, porque la mayoría de las veces nos han mostrado que normalmente se diseña con los unos. Entonces, si nosotros diseñamos con los unos, tenemos este uno acá, por ejemplo. Entonces, de acuerdo con lo que aprendimos, cuando aprendimos el diseño de circuitos lógicos combinacionales, nos dijeron, para ese uno en la salida, las entradas deben realizar una operación y. Entonces, eso es lo que ustedes ven aquí. Para este 1, tenemos esta entrada 1 en 0, por eso está marcado A1 negado. Y las otras entradas están en 1, o sea, en forma normal. Entonces, A1 y A2 y A3 y A4 y A5 y A6 y A7. Tenemos 7 variables para este primer 1. Después miramos el siguiente 1. Entonces, ahora A3 es la que está negada. Entonces, A1, A2, A3 negado, A4, A5, A6 y A7. Este es el segundo término correspondiente al segundo 1. Después nos venimos para este otro 1, mírenlo. Toda la que está activada en la entrada 5. Por lo tanto, A5 negado y todas las otras 6 sin negar. Entonces, lo que ustedes ven aquí. A5 negado y todas las otras variables sin negar. Y después tenemos este otro 1. Entonces, la única variable de entrada que está activada es la 7. Entonces, A7 negado y todas las anteriores sin negar, que es lo que ustedes ven aquí. A7 negado y todas las anteriores sin negar. Entonces, estos son los 4 términos que obtenemos de estos 4 1 en la columna 0. Y si fuéramos a hacer lo mismo con 1, con la salida 1, pues también obtenemos 4 términos porque hay 4 1, miren. Y si vamos a hacer lo mismo con la salida 2, pues tenemos 4 términos porque hay 4 1, miren.
El siguiente paso que nosotros aprendimos del diseño es coger cada ecuación y simplificarla. Pero imagine para meterle eso al mapa de Carnot. ¿Sí? Entonces tendríamos que usar álgebra booleana. Si nosotros usamos álgebra booleana, tenemos que usar mucho ese teorema de absorción. Y al final logramos que de cada término de estos 4 que hay acá, solamente va a quedar la variable negada. Las otras variables se van a eliminar. Podemos, para no gastar tanto tiempo simplificando algebraicamente esa ecuación o esas ecuaciones, porque son 3, pensar un poquito de otra manera en la ecuación que vamos a presentar para cada salida y de esa forma la obtenemos ya simplificada. ¿Cuál es esa forma de pensar? Entonces esa forma de pensar es, nosotros miramos los ceros y los unos y decimos, cuando ese 0 o ese 1 en la salida se proporciona porque solamente una entrada se ha activado, entonces nosotros podemos tomar la decisión de que diseñamos con el 0 o con el 1. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a pensar en que diseñamos con los ceros, miramos este primer 0 y nos venimos a las entradas a ver si hay alguna entrada que esté activada. Recuerden que las entradas se activan con 0. Y ustedes pueden ver aquí que para este 0, en la salida 0, ninguna entrada está en 0. Miren. Todas están en 1. O sea, no se cumple lo que yo les dije para el 0. Lo que yo les dije es, el 0 o el 1 se produce en la salida cuando por lo menos una entrada quedó activada. Entonces, para el 0 no se cumple eso. Entonces decimos, bueno, miremos ahora para el 1, a ver si de pronto con el 1 se cumple eso. Entonces miramos el 1. Y ahora, entonces miramos esta línea. Y encontramos que en esa línea solamente hay activada una entrada, que es la entrada 1. Por lo tanto, se está cumpliendo el requisito. Entonces decimos, bueno, diseñamos entonces con los 1. Entonces con los 1 obtenemos suma de productos, pero simple y llanamente aquí en el término se coloca la única variable que se activó. Y la única variable que se activó fue la variable 1, quedando en 0. Por lo tanto, a 1 negado. Mírenla. Estas otras 6 variables se eliminan, que es lo que ustedes ven aquí. Miren. Estas otras variables que están ustedes viendo acá, miren, para ese primer 0 se eliminan. Entonces quedó solamente a su 1 negado. O venimos al otro 1 y vemos que para ese 1 también se cumple el requisito. O sea, para producir ese 1 en esa salida, solamente se activó la entrada 3. Entonces simplemente colocamos esa variable negada, porque está en 0. Las otras 6 variables se eliminan. O, y ahora aquí viene el tercer término, corresponde a este 1. También en ese caso, ustedes dan cuenta que para ese 1, en la salida, solamente se activó una entrada, la entrada 5, colocándose en 0. Entonces la colocamos en forma negada y se eliminan las otras 6 variables. Y después quedamos con el otro último término que corresponde a este 1. Entonces, para ese 1 en la salida 0, miramos las entradas y solamente se activa una, la entrada 7, colocándose en 0.
Entonces se escribe solamente esa variable y las demás se eliminan. Estas se eliminan. Por lo tanto, A7 negado. Y entonces miren que en vez de tener estos 4 términos con 7 variables, ahora nos quedaron 4 términos con una sola variable. Entonces, si nosotros hubiéramos simplificado esto algebraicamente, nos habría quedado esta ecuación. ¿Sí? Hasta allá habíamos llegado. Pero podemos obviar ese paso de simplificación algebraico simplemente teniendo en cuenta la condición de que si el 0 o el 1, si se produce en la respectiva salida cuando solamente se activa una de las entradas. Procedemos de la misma manera con las otras dos salidas. Y entonces miramos la salida 1. Y ya aprendimos que en la salida 0 usamos los 1 para el diseño. Pues con las otras salidas hay que usar lo mismo. Nosotros no podemos coger una salida, diseñarla con los 0 y otra salida con los 1. Todos con los 1 o todos con los 0. Así de sencillo. Entonces aquí tenemos este 1. Se coloca en la salida 1 solamente cuando se activa la entrada 2, mírenla. Entonces A2 negado. Después tenemos este 1. Aparece la salida 1 solamente cuando se activó esta entrada. A3. Entonces, aquí está. O A3. Las otras 6 variables se eliminaron. Aquí tenemos otro 1. ¿Sí? Aparece en la salida solamente cuando se activa esta entrada. Entrada 6. Entonces, aquí tienen ustedes la variable. O, y tenemos este 1. Se produce en la salida 1 solamente cuando se activa la salida 7. Entonces, aquí tenemos esa variable. Mire que esto es una suma de productos donde cada término tiene una sola variable. Pero si queremos, podemos verlo como un producto de sumas, con un solo término. Entonces, se puede ver desde cualquiera de los dos lados. Pero como estamos diseñando con los unos, debemos mirarlo como suma de productos. Con cada término, con una sola variable. Entonces, estuvo la ecuación simplificada para la salida 1. Ahora miramos la salida 2. Aquí está la ecuación para la salida 2. Entonces, tenemos estos 4 unos. Este primer 1 se produce en la salida solamente cuando se activa esta entrada. A4, que es la que ustedes ven aquí. A4 en 0, se escribe A4 negado. Pero aquí este otro 1. Se produce en la salida cuando se activa solamente esta entrada. A5. Entonces, A5 negado. O este otro 1. Se activa en la salida o se presenta en la salida cuando se activa solamente la entrada 6. Entonces, o A6 negado. O, y tenemos este otro 1. Aparece en la salida 2 cuando se activa solamente la entrada 7. En bajo. Entonces, A7 negado. Entonces, aquí tenemos las 3 ecuaciones. Por lo tanto, cogimos el enunciado. Del enunciado planteamos nuestro símbolo lógico para ese codificador, para tener una guía en el diseño. Después planteamos la tabla de verdad. Teniendo la tabla de verdad, sacamos las ecuaciones de una vez simplificadas, simplemente mirando si se cumple la condición de que con el 0 o con el 1 se obtiene la salida respectiva cuando solamente se activa una entrada. Ese es el requisito. Y pare de contar. Una vez que tenemos la ecuación simplificada, procedemos a dibujar el circuito. Entonces, nosotros vemos aquí que cada ecuación de esta simplemente nos dice que debemos usar una compuerta O de 4 entradas, donde cada entrada está negada. Mírenla. Para la salida 1,
otra compuerta O de 4 entradas, porque esta es una operación OR con las 4 variables negadas. Y para la salida 2 necesitamos otra compuerta OR de 4 entradas, donde las entradas son 4, 5, 6, 7, también todas negadas. Estas negaciones de las variables de entrada, mírenla, que las tenemos en todas las 3 ecuaciones, simplemente nos están presentando aquí, lo estamos presentando en el símbolo lógico con las burbujas. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir las burbujas, que estas variables deben estar negadas obligatoriamente. La ecuación nos dice eso. Una vez que tenemos la ecuación, entonces planteamos el circuito. Nos devolvemos para el libro para no dibujar el circuito. Y ahí está el circuito. Vamos a borrar un poquito esto porque nos deje ver el asunto. Devolvámonos un poquito. Mire que en ninguna de estas 3 ecuaciones aparece la entrada 0, vean. No hay a 0 por ningún lado. Son variables desde la 1 hasta la 7. Entonces, por eso les digo, la entrada 0 no es necesaria, no se utiliza. Ahí queda en las ecuaciones y después en el circuito queda dicho por qué no necesitamos la entrada 0. ¿Sí? Nosotros sabemos que el 0 binario lo colocamos en la salida si dejamos desactivar todas las entradas. ¿Sí? Bien, ahora sí regresemos a nuestro asunto. Entonces, miren, salida 0. De acuerdo con la tabla que está todavía aquí, vimos que la salida 0, miren, aquí está la columna. Los 1 se producen en la salida con los ceros en la entrada 1, mírenla. Y como está negada, mire la burbuja para decir la puerta no. Con la entrada 3, con la entrada 5 y con la entrada 7. Mírenla. Esas son las 4 entradas que nosotros vimos para esta ecuación. Este 1 es la entrada 1, este 1 es la entrada 3, este 1 es la entrada 5 y este 1 es la entrada 7. Después, salida 1, aquí la vemos. Este 1 es la entrada 2, mírenla. Entonces nos venimos aquí. Entrada 2, negada. Por eso la burbuja. Después este 1 es la entrada 3. Entonces nos venimos aquí. La entrada 3. Después este 1 corresponde a la entrada 5. Mírenlo aquí. Perdón, a la entrada 6. Entonces nos venimos aquí. Entrada 6. Y la burbuja indicando la compuerta no. Y este 1 corresponde a la entrada 7. Entonces nos venimos aquí. Entrada 7. Con burbuja para decir que es negado. Y después, para estos 4 1 de la salida 2, pues las entradas 4, 5, 6 y 7. Aquí ven ustedes la 4, la 5, la 6 y la 7. Entonces miren que estas son las compuertas no, que están representando la burbuja en la entrada del símbolo lógico. Miren que las compuertas que usamos para ese diseño son compuertas no inversoras. La compuerta O es una compuerta no inversora. Indica salida activa en alto. Ustedes ven aquí que en la salida no hay burbuja, miren. ¿Sí? Entonces, para las entradas necesitamos compuertas no, pero para las salidas no necesitamos compuertas no o compuertas inversoras. Todas son compuertas con salidas activas en alto, miren. No hay burbuja en la salida. Entonces, el circuito debe reflejar perfectamente lo que hay aquí en el símbolo lógico. ¿Sí?
o lo que hay en la ecuación. Bueno, al fin y al cabo el circuito sale de la ecuación. Pero nosotros, como yo les decía al principio, planteamos primero el símbolo lógico para tener una idea clara de cómo va a ser el circuito. Entonces, lo que está aquí en el símbolo lógico debe aparecer en el circuito. Entradas activas en bajo, repito, implican compuertas no en las entradas. Aquí están, miren. Salidas activas en alto indica que las salidas no tienen compuertas no o no son compuertas inversoras. Y aquí lo ven ustedes con estas compuertas OR que no son inversoras. Entonces, ese es el diseño para ese codificador que yo les enuncié. Un codificador sin prioridad. Siempre que ustedes oigan hablar de codificador y no dicen nada más, es un codificador sin prioridad. Si les hablan de un codificador de prioridad o con prioridad, es porque es un codificador con prioridad. Entonces, para hablar de un codificador con prioridad, tenemos que escribir con prioridad. Para hablar sin prioridad o tener un codificador sin prioridad, entonces necesitamos escribir la palabra sin prioridad. Bien, miremos a ver si es verdad que esta vaina funciona como nosotros nos dijeron en esta tabla de verdad. Supongamos que activamos el 3, mire, el 3. ¿Sí? Entonces lo activamos diciendo que colocamos esa entrada en 0. O le colocamos un 0. Entonces lo podemos visualizar de esa manera. Mandando ese pin a tierra. Entonces, esto implica un 0 aquí. Y un 0 acá. Y como aquí hay un inversor, este inversor convierte este 0 en 1 a la entrada de esta compuerta OR. Y este 0, este inversor lo convierte en 1 a la entrada de esta compuerta no OR. Y ya nosotros aprendimos que en una compuerta OR, si una entrada está en 1, la salida es 1. Y no se pone uno a mirar cómo son las otras entradas. No es necesario. Para eso se miró la conclusión de cada operación booleana o de cada compuerta booleana. Entonces ya tenemos estas dos salidas en 1, la salida 0 y la salida 1. Nos venimos a la salida 2. Esta entrada 4 no tiene 0, está en 1. La entrada 5 no tiene 0, está en 1. La entrada 6 no tiene un 0, está en 1. La entrada 7 no tiene un 0, está en 1. Y después estos inversores convierten esos unos en 0. Entonces aprendimos, si todas las entradas de una compuerta OR son 0, la salida es 0. Entonces, ¿qué tenemos en la salida? 0, 1, 1. 0, 1, 1 es esto, mire. ¿Qué entrada activamos para que la salida entregue este binario? Activamos la entrada 3, mire. Ahora, pongámonos de inquietos y digamos que dejamos activar la entrada 3, pero activamos también la entrada 5. Entonces ahora este 0 se viene para acá, pero no importa porque este 0 ya tiene un 1 aquí, la salida es 1. Después, como 3 está activado, hay un 1 en esta otra compuerta y por lo tanto la salida también es 1. Y ahora este 0 de 5 está aquí.
pero ahora ya no hay este 0 en esta entrada, sino que hay un 1. Entonces, un solo 1 en una entrada a una compuerta OR produce una salida que es 1. Entonces, mire que para esa conexión de dos entradas o activación de dos entradas, la salida produce un binario que es este. 1, 1, 1. Y nosotros no hemos activado la entrada 7. Tenemos activada la entrada 3 y la entrada 5. Sin embargo, la salida produjo un binario que no es ni el uno ni el otro. En muchas ocasiones se necesita de alguna manera que la salida sea el uno o el otro, obligatoriamente para un funcionamiento determinado del codificador en un sistema digital dado. Entonces, este codificador nos serviría porque no entregó en la salida el binario correspondiente ni al 3 ni al 5. Entonces, para evitar eso, el ser humano propuso los codificadores con prioridad. Entonces, los codificadores con prioridad son aquellos que, si nosotros activamos más de una entrada, en la salida aparece el binario correspondiente a la mayor entrada. Si este codificador que tenemos planteado aquí en estos momentos fuera un codificador de prioridad, entonces cuando nosotros activamos 3 y 5, él debía de haber activado para que la salida nos mostrara el binario 5, que corresponde a la mayor entrada. Entre 3 y 5, la mayor es 5. Entonces, él entregaría la información binaria correspondiente al 5. Y eso es un codificador de prioridad. Entonces, para eso inventaron los codificadores de prioridad. Entonces, hay algunas aplicaciones que no es ni calculadoras, ni teléfonos celulares, ni otras cosas por el estilo, donde nosotros utilizamos los codificadores de prioridad, pero activando simultáneamente más de una entrada. El trabajo del codificador está de esa manera, activando simultáneamente más de una entrada. Por ejemplo, para hacer conversores de analógico a digital. El conversor analógico a digital tipo ráfaga, cuando vean eso, es un codificador que es un convertidor que lo podemos implementar usando codificadores con prioridad. Entonces, esa es la idea de lo que representa el trabajo de un codificador. Cómo lo diseñamos con el enunciado, planteamos el símbolo lógico, escribimos la tabla, de la tabla sacamos las ecuaciones, con las ecuaciones escribimos el circuito. El circuito debe reflejar lo que dice el símbolo lógico. Entradas activas en bajo, compuertas no en la entrada. Entradas salidas activas en alto, compuertas no inversoras en la salida. ¿Sí? No se necesita la entrada 0. Mire la que aquí está. La propusieron ahí para que la veamos, pero no se conecta a ninguna compuerta. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones, en ninguna de estas tres ecuaciones aparece la entrada 0. Entonces, esa es la idea. Por eso yo, en la tabla, ¿verdad?, que uso, no coloco esta entrada, pues no es necesario. ¿Sí? Entonces, y hacemos una prueba del funcionamiento del dispositivo simplemente mirando, ¿sí?, si se activa una entrada determinada, qué número binario aparece en la salida. Y si activamos más de una entrada simultáneamente, ¿qué aparece en la salida? Entonces, pues si activamos de una en una entrada, aparecerá en la salida lo que está presente aquí con esta información binaria. Pero si nos desbocamos y nos vamos a activar dos o más entradas, entonces seguramente vamos a tener un resultado que no corresponde a ninguna de las entradas activadas, como en este caso para el 3 y para el 5. Entonces, para sopesar esa falla, se diseñó y se implementó el codificador con prioridad. ¿Preguntas? ¿Les quedó claro?
Aló, tierra, ¿me están oyendo? Sí, ingeniero. Bueno. Ahora hay otra cosa en el diseño de los codificadores. Y cuando nosotros hablamos de codificadores que conseguimos comercialmente, pues ya les dije que consiguen son los codificadores con prioridad. Entonces, unos cuantos codificadores con prioridad, el ser humano o el ingeniero que los diseñó y el laboratorio que lo construyó, están hechos de tal manera que le agregan alguna entrada adicional que evidentemente no se corresponde con un dígito del sistema que estamos llevando a binario, sino que normalmente es una entrada que se llama entrada de habilitación. Y entonces también se propone unas salidas que se conocen como salidas de habilitación o salidas de grupo, que dan cierta información sobre el desempeño del codificador. Entonces vamos a mirar un poquito sobre ese diseño. Yo les propongo aquí a ustedes, en la temática que les envié, un codificador con prioridad. Entonces, algunos codificadores con prioridad, vuelvo y les repito, traen entrada de habilitación, traen salida de habilitación y salida de grupo. Entonces, normalmente es lo que aparece aquí. Primero, codificador sin prioridad, el codificador con prioridad. Mírelo, codificador con prioridad de octal a binario, codificador con prioridad conectados en cascada, codificador con prioridad de decimal ABCD. Entonces, esos son codificadores con prioridad que es bueno que nosotros conozcamos porque es lo que conseguimos comercialmente. Pero para nosotros entenderlo cómo es que funcionan la famosa entrada de habilitación y la salida de habilitación y la salida de grupo, entonces yo les propongo aquí un diseño. Les digo, para meternos de lleno en el codificador con prioridad, primero, diseñemos un codificador sin prioridad. Mire que ahí dice aquí, diseño de un codificador, no está la palabra sin prioridad, eso quiere decir que es sin prioridad. De octal a binario, como el de la vez pasada, con entradas, incluida la habilitación SUI, activas en bajo, salidas, incluida la de grupo GS, activas en alto, y salida de habilitación EO, activa en bajo. Entonces, para nosotros diseñar ese codificador sin prioridad, lo que hacemos es plantear nuestra tabla de verdad. Aquí, para ello, vuelvo y les presento el símbolo lógico del dispositivo que necesitamos ahora. Vamos a ese circuito y nos dicen que la entrada de habilitación, al igual que las entradas octales, son activas en bajo. Entonces la marcamos aquí. Esta es la entrada de habilitación. SUI, activa en bajo. Y para continuar con el diseño que veníamos antes, no necesitamos la entrada 1, entonces no la propongamos. A 1. A 2. Y así sucesivamente hasta la entrada 7.
Entonces, estas son las entradas. Habilitación A1, A7, todas activas en bajo, porque eso es lo que dice el problema. Después entonces nos dicen las salidas activas en alto. Digamos que esta es la salida 0 o LSB. Aquí tenemos la siguiente salida del siguiente peso, salida 1. La siguiente salida del siguiente peso, salida 2. Nos dicen que la salida de grupo es activa en alto. Y la llama GS. Pero la salida de habilitación es activa en bajo. Y se llama EO. Entonces mire que E de habilitación, enable en inglés, y para input de entrada o para output salida. Entonces SUI, entrada de habilitación, SUO, salida de habilitación. Una cosa muy importante a tener en cuenta, el nivel del nivel de actividad de la entrada de habilitación tiene que ser el mismo de la salida de habilitación. Para que cuando nosotros vayamos a usar esas entradas y salidas, no tengamos que usar lógica adicional. Vamos a ver un ejemplo de cómo usamos esta entrada y esta salida. Cuando necesitamos conectar varios de estos dispositivos en cascada para aumentar la capacidad de un codificador. Para eso se les coloca entrada de habilitación y salida de habilitación a los codificadores. Otros dispositivos como los decodificadores tienen entrada de habilitación, pero no tienen salida de habilitación. Y con esa entrada de habilitación logramos expandir la capacidad del decodificador. En el caso de codificadores, necesitamos obligatoriamente salida de habilitación. Entonces, mire, este es el esquema, ¿sí? Entonces, las entradas de ese codificador deben tener compuertas no, porque así nos lo dice la burbuja. La salida binario y GS deben entregar las compuertas que no son inversoras. Y la salida de habilitación debe entregarla una compuerta inversora porque aquí hay una burbuja. ¿Sí? Entonces, este es el símbolo lógico. Este símbolo lógico lo plasmamos en esta tabla de verdad. Entonces, aquí tenemos las entradas octales. Aquí tenemos la salida binaria. Pero en las entradas le agregamos la entrada de habilitación y en la salida le agregamos la salida de habilitación y la salida de grupo. Entonces, aquí, en este caso, para esta tabla de verdad, aumentamos un renglón que no teníamos antes. Y entonces decimos, bueno, primero, si SUI se coloca en 1, SUI, que se activa en bajo, en vez de mandarla a 0 voltios, la mandamos a 5 voltios. Eso es un 1. ¿Qué quiere decir? Que la entrada de habilitación está desactivada. Recuerden que nosotros aprendimos que la entrada de habilitación permite que el circuito funcione. Es para permitir que el circuito funcione. Si nosotros lo deshabilitamos, no permitimos que el circuito funcione. O sea, todas las salidas quedan desactivadas. Entonces, si aquí en esta entrada de habilitación que es activa en bajo colocamos un 1, mírelo. Y no importa que coloquemos en las otras entradas octales, pero la marcamos con condiciones, no importa. En las entradas, mírela, como les decía, puede haber condiciones, no importa en la salida, pero también en la entrada. ¿Sí? Entonces, como está deshabilitado, las salidas quedan desactivadas todas. Entonces, salidas binarias que son activas en alto se colocan en 0. La salida de grupo que es activa en alto también se coloca en 0. La salida de habilitación que es activa en bajo, entonces también está desactivada, colocándose en 1. Entonces, esta es la primera condición. Muy importante, hay que tenerla en cuenta
porque eso determina el funcionamiento del codificador. Después nos vamos para el segundo renglón. Ahora colocamos EI en 0. Por lo tanto, quitamos estos 5 voltios de acá y lo que colocamos son 0 voltios. Entonces, como es activo en bajo, estamos poniendo 0 voltios. Ahora el codificador quedó habilitado. Ahora sí está listo para trabajar. De acuerdo con la información que coloquemos en las entradas octales. ¿Sí? Entonces, es este 0. Si ninguna entrada octal se activa, mire, como hicimos con el de prioridad, entonces ninguna salida binaria se activa. Mírela. Son activas en alto, pero se queda en 0. La salida de grupo tampoco se activa. Es activa en 1, pero se quedó en 0. En cambio, la salida de habilitación, que es activa en bajo, se colocó en bajo, mírela. O sea que se activó. Entonces, para esta condición de entrada, el dispositivo habilitado, pero ninguna entrada octal activada, todas las salidas binarias quedan desactivadas, la salida de grupo queda desactivada y la salida de habilitación queda activada. Después nos venimos para esta otra. Nuevamente tenemos la entrada de habilitación en 0. Sigue el dispositivo habilitado, listo para funcionar con lo que le pongamos en esta entrada. Si ahora en la entrada 1 colocamos un 0, o sea, en esta entrada, lo mandamos también a este 0. Entonces tenemos activada una entrada, a diferencia del renglón anterior donde no había activada ni una entrada. Entonces tenemos activada una entrada. ¿Qué hace el codificador? Coloca en la salida binaria el binario correspondiente al 1 octal. Y eso es este binario, 0, 0, 1. Activa la salida de grupo. Como es activa en alto, la pone en 1, mírenla. Y desactiva la salida de habilitación. Como es activa en bajo, la coloca en 1, miren. Entonces, eso es lo que sucede en el codificador para esa condición. Después nos vamos para la siguiente. Activamos la entrada 2. Entonces, presenta el binario de salida correspondiente al 2. Activa la salida de grupo, colocándola en 1, y desactiva la salida de habilitación, colocándola en 1. Y así, a medida que vamos recorriendo las entradas octales. Entonces, aquí para la última, propone un binario equivalente al octal 7. Activa la salida de grupo colocándola en 1 y desactiva la salida de habilitación colocándola en 1. O sea, el único momento en que está activada la salida de habilitación es este, mírenlo. Perdón, qué pena. La salida de habilitación es colocada en 0 porque aquí va en bajo. Estoy marcando un 1. Esta, cuando se coloca en 0. Como ustedes pueden dar cuenta, para todas las combinaciones que hay en esta tabla de verdad, entrada y salida, el único momento en que la salida de habilitación está en 0, o sea, activada, es esta. ¿Cuándo ocurre? Cuando el dispositivo está habilitado, o sea, la entrada de habilitación está en 0, pero no hay ninguna entrada octal activada. Solamente en ese momento se activa la salida de habilitación. El resto del tiempo permanece deshabilitada en 1. ¿Sí? Bien, así las cosas. Entonces, con esta tabla de verdad ya entendida, procedemos a plantear las ecuaciones. Entonces, miramos salida 0, salida 1 y salida 2 y le aplicamos el mismo principio que vimos antes para el codificador sin prioridad. Decimos, los ceros o los unos en la salida se dan cuando se activa solamente una entrada. Entonces, usamos ese principio. Entonces, nosotros aprendimos allá en el caso anterior que eso sucede con los unos.
Entonces, aquí miramos estos unos para la salida, perdón, para la salida 0. Miramos estos unos y encontramos que este aparece en la salida 0 cuando se activa solamente la entrada 1. Y este otro para la entrada 3, y este para la entrada 5, y este para la entrada 7. Entonces escribimos la ecuación en los mismos términos. A1 negado, o A3 negado, o A5 negado, o A7 negado. Pero resulta que ahora no es solamente esa entrada la que debemos tener en cuenta. También debemos tener en cuenta EI, que es otra entrada, mire. Entonces, a cada una de estas variables que produce estos unos, le debemos agregar la variable de SUI haciendo operación I, porque recuerde que los unos se producen en la salida cuando las variables de entrada hacen operaciones I. Entonces, para este 1, A su 1 negado, A su 1 negado, y E su I negado. ¿Por qué? Porque E su I también es 0, mírenlo. Entonces, E su I negado. Nos vamos para este otro 1. Entonces, ahora A3 en 0 es A3 negado, pero también está E su I en 0. Entonces, E su I negado. Para este 1, venimos y miramos A5 negado. Entonces, A5 negado, haciendo una operación I con E su I, que está negado. Y para este 1, A7 negado, porque está en 0, haciendo una operación I con E su I negado, porque también está en 0. Y lo mismo para el caso de la salida 1, con estos dos 1 y estos dos 1. Entonces 2, 3, 6 y 7. Aquí ven ustedes 2, 3, pero haciendo operación I con E su I negado, porque E su I está en 0. 6 y 7 también hacen la operación I con EI negado. Y para la salida 2, estos 4 unos. Entonces, I A4, A5, A6 y A7, pero le agregamos E su I haciendo operación I con cada una variable de esas, siendo negada porque E su I siempre está en 0. Entonces ahora las ecuaciones quedan así. Mire que ahora nosotros podríamos decir, bueno, entonces para producir esos 0 necesitamos una compuerta I, otra compuerta I, otra compuerta I y otra compuerta I de 2 entradas. Como quien dice 4 compuertas I de 2 entradas. Planteémosla aquí rápido. 1, 2, 3 y 4. Todas están yendo hacia compuerta O. Y aquí estaría la salida respectiva. Mire cómo se incrementa el circuito. Entonces, para evitar eso, podemos usar álgebra booleana. Ustedes ven aquí que cada término de cada salida tiene E su I. Lo podemos factorizar. Lo mismo para E sub 1 y lo mismo para E sub 2. Entonces, si nosotros hacemos eso, nos queda salida 2 es igual a E sub I negado I A sub 1 o A sub 2 negado o A sub 5 negado o A sub 7. ¿Sí? Entonces, en vez de estas 4 compuertas AND, perdón, ahora solamente necesitamos una compuerta AND. Mírenlo, estamos hablando de este término. Una compuerta AND y una compuerta OR. Entonces, tenemos la compuerta OR aquí. Con las 4 entradas A1, A3, A5, A7 negadas.
Pongámosle la burbujita. Y ahora la salida de la compuerta OR hace operación I con la entrada SUI negado. Entonces, si por aquí está SUI, colocamos un inversor. Y listo. Mire que este circuito es más sencillo que el anterior porque no usamos 4 compuertas AND y una OR, sino una AND, una OR, y adicionamos el inversor para la otra entrada SUI. Lo mismo hacemos con esta ecuación. Otro circuito igual a este. Esta compuerta no es necesaria repetirla porque la podemos aplicar para esta y para la otra salida y para la otra. Y lo mismo para esta ecuación. Otro circuito como este. Entonces, esa es la forma como nos queda implementado el codificador con entrada de habilitación. Y nosotros lo quisiéramos ver en el circuito. Bueno, borremos esto. Este circuito hasta aquí seguiría usando, como ya lo vimos ahora. Pero ahora, esta salida 0 ya no está aquí, ni esta salida 1, ni esta salida 2. Aumentamos aquí nuestra entrada de habilitación, SUI. Y como en todos los términos apareció negada, quiere decir que le ponemos un inversor. Y entonces nosotros aprendimos. Cogemos esta salida, la traemos a una compuerta AND. Y ahora sí tenemos la salida 0. Ya no está a través de una compuerta OR, sino una compuerta A. Cogemos esta salida, la mandamos a otra compuerta AND. Aquí tenemos salida 1. Y esta otra entrada la conectamos acá. Cogemos esta otra salida. Aquí está la salida 2. Y la otra entrada la traemos a la entrada de habilitación. Y entonces aquí tenemos las 3 salidas binarias, salida 0, salida 1, salida 2, a través de esta compuerta AND, que reciben estas compuertas OR, pero además la entrada de habilitación. Si nosotros queremos probar la tabla de verdad que hicimos, donde dijimos la primera regla, el primer renglón, si SUI es 0, mírenlo, pongámoslo aquí.
si es su I es 0 y estas entradas no importan qué nivel lógico tenga, las salidas binarias quedan desactivadas, o sea, en 0. Entonces, este 0 aquí se convierte en un 1. Perdón, aquí estoy equivocado porque EI debe quedar desactivado. Un 0 la activa, un 1 la desactiva. Nosotros colocamos aquí un 1 para dejar deshabilitado el codificador. Aquí tenemos un 0. Este 0 se viene aquí e inmediatamente produce un 0 en O0. Este 0 se viene aquí e inmediatamente produce un 0 en O1. Y este 0 se viene aquí e inmediatamente produce un 0 en O2. Entonces, todas las salidas binarias quedan desactivadas. También queda desactivada la salida de grupo y la salida de habilitación. Entonces, este es el circuito para lo que tiene que ver con las salidas binarias. Ahora miremos cómo tenemos la ecuación para la salida de habilitación y la salida de grupo. Si nosotros miramos esta columna, EO, salida de habilitación, entonces tenemos estos unos y estos ceros. Pero ustedes dan cuenta que en todo el recorrido solamente hay un 0. Mírenlo. Entonces diseñamos con ese 0. ¿Sí? Entonces, como ahora es un 0, entre estas variables hacemos una operación O y negamos la variable. O sea que quedará E su O es igual. E su I negado, pero se niega. O A su 1 normal, pero se niega. O A su 2 normal, pero se niega. A 3 negado. O A 4 negado. O A 5 negado. O A 6 negado. O A 7 negado. Y eso es lo que ustedes ven acá. El sub es igual a I, que está en 0, negado, pero se niega. O a 1, que es 1, negado. O a 2, que es 1, negado. O a 3, o a 7. Entonces, esta es la ecuación para la salida de habilitación. ¿Cómo la logramos? Pues la salida de habilitación, si la ponemos aquí, un tico a esta parte del circuito. Entonces la salida de habilitación la entrega una compuerta OR. Entonces tenemos una compuerta OR aquí. Y ahora tenemos la entrada EI normal. Por lo tanto, a esta entrada la podemos traer desde acá. Es su I normal, mírela. Y ahora estas entradas pues deben tener las respectivas burbujas porque son negadas, mírala. Negada, 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 negada. Entonces, con sus respectivas burbujas aquí. Y entonces, las 7 entradas negadas
y tenemos la salida de habilitación. Y después, ¿cómo tenemos la salida de grupo? Entonces, para obtener la salida de grupo, nos venimos aquí a esta columna, mírenla, ¿sí? Ya no podemos decir, como en el caso de EO, que tomamos solamente este 0, porque no está solo 0 solamente acá, sino acá también, mírenlo. ¿Sí? Entonces, tenemos que buscar otro argumento. Otro argumento debería usar estos 1. ¿Sí? Pero nosotros podemos hacerlo en función de la entrada de habilitación y la salida de habilitación. Para ello, entonces nosotros planteamos la siguiente tabla. E sub I esta entrada. Otra entrada es E sub O. Y la salida es y entonces nos venimos con este primer renglón, mírenlo. Entonces decimos, si E sub I es 1 y E sub O es igual a 1, G sub S debe ser 0. Nos venimos con el siguiente renglón. Si E sub I es 0, y E sub O es 0, GS es 0. Nos vamos con el siguiente renglón. Si E sub I es 0 y EO es 1, G sub S es 1. Y de aquí para abajo, pues es lo mismo que esto, porque EI es 0 y EO es 1, mírenlo. O sea, vuelve a repetirse este estado. Entonces lo dejamos la tabla ahí y decimos G sub S es igual. Y entonces, diseñamos con el 1, no hay sino 1 y 2, 0. Entonces diseñamos con este 1. Entonces, entre estas dos variables debe haber una operación I. Entonces, E sub I en 0 quiere decir E sub I negado. Y E sub 0 en 1 quiere decir E sub O. Y una operación I entre ellos. Entonces, mire que usamos la salida de O para no tener que armar otra compuerta grandota como esta, mire, con 8 entradas. ¿Sí? Entonces, mejor lo hacemos en función de EO que ya la tenemos. Por lo tanto, en esas condiciones, entonces, una compuerta I que recibe como entrada la salida EO, que es esta, y EI negado, que la tenemos aquí. Por lo tanto, el circuito se completaría diciendo que ahora aquí a esta entrada que la borré, que estaba aquí propuesta como eso O, la traemos aquí, la volteamos aquí, la llevamos para acá y una compuerta ahí
cuya otra entrada es EI negado. Nosotros tenemos aquí EI y aquí está negado. Entonces traemos esta línea para acá y la conectamos a EI y esta salida es la salida de grupo. Entonces de esa forma quedaría el circuito codificador sin prioridad con entrada de habilitación activa en bajo y entradas octales activas en bajo, salidas binarias activas en alto, salida de grupo activa en alto y salida de habilitación activa en bajo. No olvidar que los niveles de actividad de la entrada de habilitación y la salida de habilitación deben ser iguales. Si son bajos, ambas en bajo. Si es alto, ambas en alto. Bien, ese es el diseño del codificador sin prioridad, con entrada de habilitación, salida de habilitación y salida de grupo. Entonces, pues de ahí en adelante se propone el codificador con prioridad y entonces pues ese codificador con prioridad, por favor ustedes péguenle la estudiadita. Entonces, péguenle una mirada al codificador con prioridad, o sea, estúdienlo por su cuenta. Parte del trabajo independiente. Aprendan cómo se diseña. En la próxima clase les comento cómo lo aplicamos, cómo lo usamos en un circuito. Bien. Este decodificador lógico, por favor, de una vez vayan mirándolo. Para el estudio de este decodificador lógico, es muy importante que ustedes aprendan cómo implementan generadores de funciones con este decodificador lógico. Entonces, la tarea implica también que además de entender el funcionamiento de ese aparato, cómo lo usamos nosotros para generar funciones lógicas. Generador de funciones lógicas. Ya nosotros sabemos que es una función lógica, ¿no? Una función lógica es, por ejemplo, X es igual a A y B y C negado o A negado y B y C o A y B negado y C negado. Por ejemplo, esto es una función lógica escrita en forma de producto de suma de productos. O también la podríamos escribir en forma de producto de sumas. Entonces miren cómo podemos usar nosotros el decodificador lógico para implementar un circuito que trabaje de acuerdo con esta ecuación. ¿Preguntas sobre el asunto o no? ¿Todo claro? ¿Entendido? Sí, señor. Bueno.
Entonces, así las cosas. Dígame, Ingeniero, cuénteme. ¿Qué necesita decirme? ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Sí, lo escucho. Cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Aló, ¿quién habla? Caro, ingeniero. Es Sí, que cuénteme, Caro. Cuénteme, Caro. tengo una pregunta acerca del preinforme del laboratorio número 2. Quería Sí, formulársela. ¿Sí puedo?